Los escritorios bajen en blanca, saquen los nuestros, metan los nuestros en el garaje. Hola. ¿No? Tres nuestros van al Eso no quinto. sabe todavía lo que tenga. Sí, pero por favor. Buenas, muy buenos días. Talán. ¿Cómo están? ¿Quién está de ese lado? ¿Eh? Buenas. ¿Cómo va? Acá lo estoy siguiendo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas, hay una persona y yo somos dos. Hola Inés Largo, buen día. Bueno, ya somos cuatro. Perdonen la demora. Estábamos en una conversación laboral, acordándonos de épocas pasadas. Atrás mío está Rodri, estamos trabajando. Ahí está Rodri. Bueno, yo trabajo, tenemos una oficina al aire libre ahora, ¿eh? Y estamos libres, como los pájaros libres, con el lindo vuelo. ¿Quiénes están ahí? Sí a la propuesta de cine en diciembre. Rodri, pregunten eso. Sí. En los profes. Sí. Y en la encuesta, porque muchos quieren eso. Sí a la propuesta de cine en diciembre. Bueno, voy a volver a preguntarlo. Bueno, esto igual tenemos, ahí la tele mandó, hola Elsa, Inés, ¿cómo están? Norita Mata, buen día. Les dijo los sapos sus días, ¿cómo le va? Somos 14, me encantó la propuesta de análisis. Bueno, vamos a empezar. Hola Teli, a nuestra Angelita de la Guarda. Ya tenemos todo para darle hasta diciembre con Clint Eastwood. Yo pensaba que iba a cambiar de director, que iba a tener la necesidad de cambiar de director, pero veo que no, porque lo que nos queda de él es muy lindo y muy diferente. Hola Ana María Reyes, ¿cómo va? José, ¿cómo estás? Buen día a todos. José Ternavasio, Elsa Alonso. Así dice la canción, como el pájaro libre del libre vuelo. Ahora canto pésimo. Como pájaro libre, así te quiero. Bueno, estamos, para quienes recién se enganchan o quienes lo tomen después, en diferido, como se decía antes. Hola, Hilda Romero, dice, sigamos, dice Norma Beatriz Reano. Bueno, vamos a hacer en diciembre, vamos a llegar hasta el 20, ¿eh? 20, porque cosa que pasemos una noche buena sin trabajar y Navidad, a ver si nos hemos portado bien, a ver si Papá Noel o Niñito Dios nos trae algo. Bueno, ya está acordado, nosotros le pegamos hasta diciembre. Entonces les decía que, hola Titi, ¿cómo andas, querida? Les decía que hay como diferentes esferas, diferentes escenarios, diferentes casi que les diría aristas de la pirámide donde se puede leer, ¿no? Y cuando les digo eso, estoy diciendo que no voy a mover acá, porque no me gusta cómo se ve. Ahí está. Wow, después también un cafecito. Está Adriana, miren, tenemos tortillitas, estamos chochos, la Sole también. Estamos como la película de ayer, volver. Y volver, esa canción que la canta Wicca, también la canta Chabela Vargas. No se pierdan el cierre de la semana con Verónica Montes de Oca. Bueno, qué buen análisis iniciaste ayer con la película. Gracias, dice Eugenio Nores. Hola Beatriz. Bueno, les decía que a mí me parece importante que uno en la psicología puede abordar los fenómenos desde el desarrollo individual, o sea, lo que ustedes seguramente conocieron con Gastón, conmigo, martes en el patio del CEPRAN, sí, así va a ser, por lo menos la mañana siempre vamos a estar en el patio del CEPRAN. Hola Ana María, gracias la tele. Les decía que uno puede tomar las perspectivas del desarrollo individual, que bueno, así se llaman, desarrollo individual. ¿Qué quiere decir esto? Hola CL, muy buen día a todos. Bueno, vamos a hacer todos los buenos días. Vamos, va a subir esa para acá. Wow, dinero Allende Pose.
Bueno, ahí está, porque esto refleja el patio. ¿Eh? Bueno, les decía que uno tiene para comprender el desarrollo o las perspectivas del desarrollo ontogenético, es decir, lo que hace al individuo, y esas son herencias de la psicología del desarrollo de la biología, donde se estudiaba a los individuos de una especie o a la especie en general. Hola Chinita, buen día. Buen día. Igual para ustedes, qué lindo verlo. Entonces les decía, puedo tomar el desarrollo de la persona o de la comunidad, ese grupo que se va desarrollando como lo que muestra más o menos el Discovery Channel o el Home Health, no sé qué, National Geographic, que se sigue, por ejemplo, a la comunidad de gorilas o se sigue a una leona hembra con sus cachorros y se los sigue a lo largo de la vida y cómo crecen y se reproducen. Y es una visión biologista del desarrollo donde veo al animal en su entorno. Y mucho de la psicología hizo eso. Es decir, observar a los animales, que seríamos nosotros, los humanos, les humanes, ahora, a los varones, a las mujeres, en el contexto en donde nos desarrollamos, pero como si ese contexto siempre fuera igual o cambiante, poco, no generando condiciones de subjetividad, es decir, generando posibilidades y restricciones en las personas. Para quienes tienen mi edad o más, hubo una película famosísima que se llamaba uy, qué lindo, algo del paraíso, o el paraíso viviente, el paraíso viviente. Che, gracias. El paraíso viviente era ni más ni menos. No, está bueno este nuevo sentido de comunidad acá. Esto ya, lindísimo. Miren, nos traen cafecito, porque trabajamos acá afuera, otros trabajan adentro. Porque no saben lo que es esto, volver, volver, volver. Estamos que ardimos. ¿Qué ardimos se dice? ¿Arder? Ardemos. Ardemos. Uy, editen, 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 que ardemos. Rodeo de jazmines, está re lindo. Después les voy a hacer el paseíto que les gusta a ustedes en los jazmines. Hola Silvita. Y entonces les decía, una perspectiva es esta perspectiva naturalista del desarrollo. Esta película del paraíso viviente era observar un grupo de monos, ¿no? Y cómo se alcoholizaban, cómo metían una mano en un coco, los leones, y había cómo comían unas frutas en las que se emborrachaban, y además cómo vivían una sequía, y cómo vivían los incendios, y después cómo se recuperaba tras la lluvia. Entonces ese era un paso más, es observar, ¿no? El desarrollo, en este caso el desarrollo de las especies. Esto tiene mucho que ver con la etología, con el estudio del comportamiento comparado, en el cual se miraba y se veía cómo cambiaba el ambiente, el clima, o la ferocidad de los incendios, ¿no? O la bendición de las lluvias, entonces cómo cambiaba el desierto de Calijari o Kalahari, no me acuerdo. Bueno, era la onda de Dactari, ¿se acuerdan el león Vico? El león de Dactari, y la mona, no me acuerdo cómo se llama la mona chita, la mona, ¿cómo se llama la mona de Dactari? Yo soy muy joven. Bueno, Me acuerdo que el león se llamaba Clarence. el león Clarence y la mona chita, qué sé yo, no, la chita es de Tarzán. Me acuerdo, el paraíso viviente, ahí les vino a todos, el paraíso viviente era una maravilla. Mucho de eso, un aspecto de la psicología del desarrollo, para quienes han sido maestras, quienes han sido pedagogas, se formaron, porque yo también me formé, yo también me acuerdo del paraíso viviente, vieron alta película, porque no había Discovery Channel, ahí el que veía el paraíso viviente era entrar en el mundo de la naturaleza, de lo exótico, de lo africano. También existía, les decía, en la psicología del desarrollo esta visión biologista y que se veía, por ejemplo, como las teorías del desarrollo psicomotor de Gesell. A tal momento se desarrolla el sistema nervioso, a tal momento toma los objetos, encuentra la línea media, después de esta línea media trata de atrapar un objeto de afuera y levanta la columna, ¿no? Entonces agarra fuerza en los músculos que sostienen la cabecita, las cervicales, después se incorpora, después empieza a mover la pelvis y entonces empuja y gatea, después cuando empuja y gatea empieza a escalar en cuatro patas, y después llega la bipedestación, bueno, y eso era el desarrollo psicomotor, ¿no? Muy conocido el desarrollo psicomotor debe ser porque se
describía en qué mes da el primer escalón, en qué mes da el segundo. Inclusive quienes lo tuvieron a Quiroga, que seguramente ustedes acá hay mucha gente que lo tuvo a Quiroga, había que aprenderse eso, ¿no? Después hubo un salto con la psicología del desarrollo con Piaget, en donde Piaget dijo dos cosas que eran importantes. O sea, existe un proceso de asimilación, o sea, nosotros tomamos todo esto y Piaget no fue un desarrollo psicomotor, sino un desarrollo de la inteligencia. Y entonces hay un proceso de asimilación donde tomo el mundo. Oh, la Nilda querida, dice, es casi como estar presencialmente en nuestro querido Cefrán. Sí, vamos a volver. Vamos a hacer una gráfica, ¿qué le parece mejor? El Cefrán nos cierra, abrimos nuevamente, volver, volver, volver. ¿Eh? Estamos viendo ahí cuáles son las mejores frases. Marte es orquídea, que se les gusta por el cine, aunque nos remite mucho a Mirta Legrand. Che, Mirta Legrand ha sobrevivido a Mario Pereira, ¿quién diría? Bueno, entonces les decía que esa perspectiva después se complejizó un poco con Piaget, donde si hay un proceso en que uno asimila la información del mundo, la incorporo y después mis estructuras mentales las acomodo, entonces modifico el ambiente, ¿no? ¿Cómo les gustó El Paraíso Viviente? Dice, lo vi con mis hijos en el cine Rex, cuando estaba sobre la avenida Hermosa, ¿sí? Sobre la avenida General Paz. Piaget dice, me dio vuelta la cabeza. Sí, porque produce una ruptura, porque supone que Piaget que hay algo que mediatiza esto, que es la mente, ¿no? Que es lo que generalmente después nos da las abstracciones o el concepto de operación, de reversibilidad. Pero aún Piaget viene desde una perspectiva que es de origen o radical biológica, ¿no? Porque plantea que esta relación entre la génesis y la estructura, y bueno, la estructura básica del sistema nervioso, y además Piaget da una secuencia ordenada, secuencial, irreversible, finita y finalista. Esas son las características de las teorías biológicas. Finalista, o sea que llega a un fin, a las operaciones formales, a la abstracción, a poder manipular la realidad sin que tenga objetos concretos, ¿no? Irreversible porque si uno va avanzando no retrocede, a no ser que tenga un accidente cerebrovascular, pero no puedo retroceder de las operaciones formales hacia nada, reflejos secundarios, ¿no? Es ordenada y es rígida y estuvo perfecta la observación de Piaget, pero se dedicó a qué? Qué rico lo dijo, chicos. ¿Eh? ¿A qué se dedicó? A marcar este desarrollo. Pasaron muchísimos años, muchos. Piaget escribió hasta entrado los 70, pero prácticamente en la segunda mitad del siglo pasado, casi les diría que el último cuarto del siglo pasado, emergen las teorías ambientales. Y las teorías ambientales dicen, no, el desarrollo se explica mejor por la interacción que tenemos con el ambiente que por las fases, etapas o ciclos evolutivos. Sí, dice, ya viene la vacuna, así que el año que viene vamos al CEPRAM físico y hacemos una gran fiesta. Ojalá, Elsa. Ojalá que sí. En el hospital de niños, Quiroga era el jefe del servicio de psicopatología, tal cual. Él o el hijo, el que fue tu profe. Piaget tiene un tiempo, fue sumamente difícil. Piaget fue brillante, produjo una ruptura importantísima en la comprensión del desarrollo porque él planteó la interacción o la dinámica con el ambiente, ¿no? En esto de decir cuál es el proceso de asimilar y acomodar, asimilar la realidad y acomodar las estructuras mentales. Entonces ya plantea el principio de esto que es de la dialéctica, ¿no? Entonces emergen, les decía, las teorías ambientales. En las teorías ambientales, el representante más claro se llama Bontenbrenner, ¿no? Acá tiene mucha fuerza la psicología alemana de los años 70. Bontenbrenner, Baltes, todos alemanes que trabajaban en Estados Unidos, en California, iban a San Francisco, otros se quedaron en la costa este, en Nueva York, bueno, pero era muy fluido y mucho el desarrollo de la psicología del desarrollo en un instituto que se conoce como el Instituto Max Planck de Berlín, ¿no? Y ahí aparece Baltes, Bontenbrenner por otro lado, donde dicen, acá el desarrollo es más explicado por los sistemas, ¿no? Por el microsistema familiar, por el mesosistema, o sea, lo más grande que contienen las familias, que es la cultura, ¿no?
pero fundamentalmente también hablan de la cuestión diacrónica, qué pasa en el tiempo, pero instalan la idea, y eso no es casual que sea después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la reestructuración de Alemania, ¿m? En donde también a la par, y por otro lado, ya había crecido, o estaban creciendo desde la antropología, las teorías fundamentalmente las estructuralistas, ¿no? Entonces decían, bueno, es más importante, digamos, las culturas, la diversidad cultural y las pautas culturales que se marcan. Entonces hay un cruce que es interesante. Seguramente los que conocen algo de psicología se van a acordar de Margaret Mead, que fue en realidad una antropóloga que habló sobre la adolescencia en Samoa. Entonces dice, bueno, las adolescencias se viven de maneras diferentes, pero son una invención cultural, entonces cada cultura le da la pauta. Entonces ahí aparece, y ya vamos a llegar a los puentes de Madison, aunque ustedes no lo crean, vamos a llegar en breve, que les está por decir, la interacción entre la antropología, donde en general hace énfasis en que la emergencia de lo subjetivo, o sea, quiénes somos como sujetos. Miren quién está ahí, ¿qué pasa a saludar? Dale, pasá, miren, pasé, decí hola. No, sí, pasa. Pasá, no te da vergüenza, está la Irene Graffi. Miren, miren quién está acá. Venimos a trabajar, los feos y un lindo. Miren quién es. Decí Rafa, infeliz. Hola, hola Irene. Lidia, Elsa, pedí un café. Pidan un café, pidan un café. Sí, yo ya estoy en pata. No, no les puedo decir lo que es esto, estoy en pata. Les decía, bueno, ahí pasó el Rafa. Eh, entonces les decía que estamos como el tango, como le iban a decir, volver, volver, volver. Porque se preparan. Hola, querido Rafa, dicen. Entonces les decía que en este movimiento aparece una cosa que es más importante, que se empieza a cuestionar la teoría, las teorías, y diría que no son las teorías, sino los paradigmas. Paradigmas es como un paraguas, un paradigma es un modelo, ¿no? Eso es algo paradigmático, es algo modelable. Un café piden, lo amo al Rafa, dice Irene. Rafa, mirá acá tenés tus fans, lo amo al Rafa. Hola, hola querido Rafa. ¿Cómo extraño? Un café. Hola Rafa. Che, de vos no gritaron eso, Vení Rafa, mirá, pasá, queremos un Sandro, porque como yo no tengo clase, miren, buen día, hola Rafa. Hola Rafa, qué nostalgia. Yo voy a hacer de ustedes. Hola Rafita, ¿cómo extraño? Un café, lo amo al Rafa. Hola, en diciembre viene la vacuna, me acabo de enterar. Qué nostalgia. ¡Chum! Se fue Rafa, laburá, Rafa. No tenemos café de máquina. Esto es una crisis. Esto les digo que fue una crisis global. La pandemia nos llevó el café. Bueno, miren qué cómodo que estoy. Ya encontré mi posición en el mundo. En este huequito del aula taller. Volveremos y tomaremos cafecito con palmeritas y mucho más, Irene. Desayuno con palta y huevo, como todos mis hijos. Viste que ahora hay cosas así súper nutritivas. Bueno, Rafa, te queremos. Café con media luna. Hola Rafa, te extrañamos, queremos mucho. No, Rafa, levanta, levanta. Es nuestro Sandro. Rafa es nuestro Sandro. Bueno, les decía que les importa un pedo la teoría del desarrollo. Yo me paso hablando de teoría del desarrollo. Yo me paso el Rafa y ¿cómo es? Se descajetó la clase. No, qué lindo que pase Rafa. Lo saluden, porque también el Rafa es parte de esto. Está Adriana, la Sole recién se fue. Estamos joya. Entonces, no hay cafecito como el del Rafa. Es la pena. No hay cafecito como el del Rafa. Entonces, volviendo, emergen estas teorías que dicen, está bien esto de las etapas, ¿no? No lo dicen así, pero cambia el paradigma donde el acento no está puesto en el ADN, no está puesto en el desarrollo del sistema. Vamos, Rafa, carajo, dice el Alonso. No, esto lo tiene que leer Rafa, ¿eh? Hola Andrés, dice, soy acá Marzolín en el teléfono de mi esposo. Hola Carlos Alberto Mac Olfi. Hola Olguita querida. Entonces, sí, porque se te ve la fotito ahí, me parece que sos vos. Entonces les decía que empieza como parte en conjunto de teorías sociológicas que tienen mucho auge de la posguerra,
la sociología moderna, sobre todo la antropología, los años 70, los 60, donde también movimientos culturales como el feminismo, el hipismo, movimientos culturales urbanos, ¿no? Los movimientos de los desarrollos de derechos civiles, ¿no? De las, entre comillas, minorías, que eran la mayoría negra en Estados Unidos. Entonces empieza a haber algo que las ciencias sociales se dejan incidir, por eso no es casual, no es casual, vuelvo, al año en que se monta, la historia de los puentes de Madison, porque coincide en que en general, y ahora les digo, puentes de Madison, porque la otra vez lo sabía, qué lindo esto. La película es de 1955, pero está ambientada como en el... Ahí va. Eh, la historia es del 65, gracias Google. ¿Me siguen ahí? Es del 65. Entonces esta historia está en una bisagra, ¿no? En la bisagra de, casi que les diría, el inicio de las grietas, cismas, rupturas, rajaduras, eh, quiebres de la modernidad. ¿Mm? Es decir, ya la gente se empieza a decir, dice, ¿será que la adolescencia es igual en todos lados? ¿O no es lo mismo la adolescencia en Los Ángeles, de California, que la que vive en Samoa o la que se vive en Argentina? ¿Será que se envejece de igual forma? Ya en el 55, me parece la Revolución Libertadora, una autora que se llamaba Berenice Neugarten escribe desde uno de los primeros laboratorios de psicología del desarrollo, que era de Chicago, dice, va a llegar un momento que va a haber una gerontología sin edades, ¿eh? Sin edades, o sea, que quizás analicemos el envejecimiento sin el límite de esto de qué edad es los 60, los 65. Todavía no se hablaba, ¿qué empieza a haber ahí mucho interés? La Declaración de los Derechos Humanos, se empieza a estudiar fuertemente la adolescencia, los que estudiaron psicología o psicopedagogía saben que vienen los libros de Brasturi Nobel, de Pichon Rivière, se empieza a emerger un montón de autores, inclusive autores argentinos, donde ya te preguntan por qué, ¿no? François Dolto en Francia, bueno, la escuela inglesa, donde empiezan a preguntarse, o sea, ¿y qué pasa? ¿Cómo se genera esto del apego, el desapego? ¿Qué pasa en la crianza de los niños? ¿Cuánto inciden los padres? Empieza a verse la complejidad del desarrollo humano en interacción con otros. Pero no solo interacción con otros, sino que también tienen un dejo y que dicen, si todo va bien, si el chico se cría bien, si pasa tal cosa, entonces obtendremos, por decirlo de una forma así, algo en la adultez, y que generalmente era el estudio de las neurosis, ¿no? Entonces decía, bueno, hubo cosas que se pudieron haber hecho mejor, no maltratar a los niños, o sí, pero tuvieron a alguien que los amó. Entonces empieza esto de decir, ¿qué importancia tiene la época? De allí en adelante empiezan toda un paradigma. Estoy en Ascochinga y no tengo buena señal. ¡Wow! ¡Qué lindo Ascochonga! Me encanta. Nunca conocí la casa de Olga. Seguramente va a ser después de esto, ¿no? Eh, entonces les decía que en ese punto la psicología empieza a nutrirse, y la psicología del desarrollo, de las teorías dialécticas. Ya se les llaman dialécticas porque no desconocen el desarrollo de la propia persona, pero dicen, esta está marcada, y acá volvemos a la clase de ayer, por las restricciones y las posibilidades que genera la cultura, ¿no? Esto que les decía, que empieza a hacerse mucho acento también, sobre todo a final del siglo XX, en el libre albedrío. Estas son las escuelas norteamericanas, se generan las escuelas del yo, y las escuelas norteamericanas, ¿qué hacen? Plantean la importancia que tiene el yo, la agencia del yo, cómo uno hace de su propio desarrollo. Sí, entendí que eras cochinga, divino, debe estar pasando la bárbara porque es un sol precioso. Entonces, en ese sentido, empieza a decir, bueno, aparece lo que hace la persona consigo mismo. ¿Qué es lo que toma de la cultura? ¿Qué límite corre de la cultura? Esto que les digo, ¿qué límite pudo correr ella en relación a la prescripción o a la proscripción de que si ella se iba con el amante, hubiera sido catalogada como una loca, como una puta, como una abandónica?
quizás hoy también, ¿no? Porque hay corrimientos o limitaciones de carácter, les decía, epistémicos, culturales, valorativos, que es yo me desarrollo y expando mi ser en la medida que la cultura lo permite, pero además la cultura hace y emerja que mi ser, que yo mismo haga cosas que quizás antes no me permitía, ¿no? Lo más común que les decía en otro es el rol de las mujeres, ¿no? El concepto de la fidelidad. ¿M? Vengan las que quieran, acá en mi jardín está bello, no tengo duda. ¿Eh? Qué divino, gracias, Olguita. Entonces, la concepción de que era la mujer en la pura modernidad, ¿no? Esto que les decía de Yo amo a Lucy, ¿no? Cuando veíamos con algún curso de cine y psicología, las mujeres de Doña Petrona, ¿m? Las mujeres que publicitaban la heladera, la cocina y horno a la vez, todos alrededor de una mesa redonda, moderna, con esas sillas así naranjas, ¿no? Y entonces ella con sus dos hijos y el marido, fíjense que ella es esta familia, ella es una mujer en la mesa de la cocina, con un horno al lado, en la mesa redonda, con sus dos hijos cenando, almorzando y el marido alrededor. ¿Sí? O sea que a lo que está apuntando el guión, ¿no? A lo que está apuntando la novela de los Puentes de Madison es a la familia de la modernidad. ¿Sí? Voy a leer, además de que vamos a ir a Cochinga, dice Inés Largo. La peli, objeto de actual análisis, es también una mirada de la sociología, totalmente de acuerdo. La mujer de la posguerra italiana, deslumbrada por el soldado héroe de Estados Unidos que emigra a Estados Unidos profundo y sus sueños se detienen. Ese es el punto. Ella es esa mujer. ¿M? Y que lo dice perfectamente Marines Largo. Eran las mujeres que pasaban los yanquis por Italia, por Francia, deslumbradas porque venían con esos tanques. Además, ¿qué quieren que les diga? Les explico la metáfora. Eran los tanques con un cañón de ese tamaño. Y eran tanques, eran los representantes de la masculinidad, de la virilidad. Salían de los tanques, todos con esos cascos. Los finales de las películas del cinema, como esto, La vida es bella, de todas las películas que Clint Eastwood no protagonizó él, porque no protagonizó esa de guerra, pero después en las cartas de Gallo Kojima hace un tributo a eso, pero la época donde él viene, el flaco tiene 90 años, ¿sí? Entonces está caracterizando a esa mujer que se deslumbra por ese varón guerrero que vino a salvarla. Entonces, lo que estaba diciéndole yo respecto de lo que se conoce como las restricciones duras y las blandas en el desarrollo. Nosotros podemos hacer de todo con nuestra agencia, pero como les decía antes, la cultura nos permite, abre brechas, qué sé yo, la ley de identidad de género, eh, cosas que antes no existían, la ley del divorcio, la ley de la fecundación asistida, el que te puedan pegar por una bariátrica, qué sé yo, en donde inclusive se instituyen leyes que dicen, no, esto es un derecho a la salud, esto es un derecho a su identidad, esto es un derecho a tal cosa, entonces va cambiando la cultura y entonces habilita a que alguien pueda, por ejemplo, tener una transición sexual, ¿eh? Hacer un transgénero no es lo mismo acá que en los años, al principio de los, eh, no sé, de los años 20, o lo que vimos en su momento con la chica danesa, ¿no? Todo el sufrimiento que implicó. No quiere decir que sea tan fácil hoy tampoco. Sufren una enorme violencia, como vimos en una charla, la calidad de vida es pésima, la expectativa de vida es baja en una chiquilla trans. Sin embargo, lo que estoy marcándoles es que la época no solamente es que la cultura plantea restricciones, sino que también la cultura, en esta dialéctica, por eso se llama dialéctica, en donde hay una propuesta, y esto es lo que tiene que ver con la creatividad que les decía de Fiorini, es decir, se rompe lo posible hasta ese momento, lo imposible hasta ese momento, y se abre otro paradigma, se abre otra posibilidad, y se abren otras posibilidades, y eso la gente se apropia, entonces las toma, lo que les decía ayer, el derecho al voto de la mujer, ¿no? El derecho, nada, es decir, quizás en algún momento parecería raro la marcha del orgullo gay, y hoy hasta es un motivo